¿Cómo están todos? Salta Capital, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? Vamos a aprender. El estrés puede producir el 90% de tus enfermedades y dolencias del cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? O sea, puede provocarte, inclusive, si hablamos del tema emocional, puede provocar el tema emocional una dolencia física. ¿Qué pasa cuando te duele la cabeza? Cuando no puedes retener la orina, cuando sudas demasiado, cuando te da presión alta, presión baja, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y mayormente lo que haría una persona promedio, primero ir al médico. Claro. ¿Sí? Que eso es lo que mayormente hacen, o si no, los famosos remedios caseros. Bueno, y justamente eso es lo que estamos hablando el día de hoy. El hecho de que nosotros podamos entender los tipos de estrés. Ahora, según los estudios de epigenética, somos víctimas de nuestros genes. Nuestras herencias genéticas pueden ser causantes de nuestras molestias y enfermedades, pero podemos controlarlos hoy en día, ¿sí? Nosotros somos responsables de lo que pueda suceder justamente en nuestro cuerpo, ¿cierto, Ezequiel? Exacto. Bueno, justamente de eso estamos hablando, y lo que quiero hacerles entender de que nosotros, o por lo menos según lo que pude investigar, tenemos 4 tipos de estrés que nos afectan. ¿Cuáles son, por favor, Ezequiel? Bien. Primero, el estrés físico. Segundo, el estrés químico. Tercero, el estrés emocional. Y por último, tenemos el estrés electromagnético. Bueno, ahí vos tienes que saber diferenciar cuál es el que te hace daño. Y como hace un momento habíamos hablado con Ezequiel, por ejemplo, él no sabía lo que le estaba pasando a su papá, pero él pensaba que era un estrés emocional, y no, es un estrés físico. ¿Por qué? Porque seguramente en la oficina él utiliza una postura X, es decir, una sola postura, y ahí es donde entramos en un estrés físico. ¿Se entiende esa parte, no? Exacto, sí. Bueno, para poder hacer, por ejemplo, un tratamiento de cualquier tipo de estrés, ¿sí? Lo que debes hacer es quitar la interferencia entre la sanación natural, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, como seres humanos, a ver, quiero que entiendas algo. Por ejemplo, si te haces una cortadura en el dedo, ¿eso va a sanar? Sí. Claro. Exacto. Claro que va a sanar. ¿Sí? Lo único que tienes que cuidar es de que no esté abierta la herida o que no se infecte, ¿verdad? Entonces, cuando haces eso, automáticamente el estrés, es decir, es un estrés físico eso, sí, va a sanar la herida. Exacto. Bueno, para poder hacer un tratamiento de cualquier estrés pasa lo mismo. Lo que tienes que evitar es esa interferencia entre la sanación natural del cuerpo y lo que vaya haciendo el proceso de tu cuerpo. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Bueno, entonces, entendiendo esa parte, podemos definir que el estrés es la interferencia entre el cuerpo y la curación natural, es decir, hacer un equilibrio. ¿Sí? Vamos entendiendo esta parte, ¿verdad? Es decir, podemos definir que el estrés puede ser una interferencia entre lo que hace tu cuerpo al sanar naturalmente y el proceso de la sanación. Bien. Esa es la interferencia. Ese es el estrés. Y por eso es que podríamos hablar de los tipos de estrés que acabas de mencionar, que son el estrés físico, químico, emocional y el electromagnético, ¿sí? Ahora vamos detallando de a poquito, vamos a tratar de ser lo más generales, por ejemplo, con esta situación. Los síntomas pueden ser los mareos, dolores de cabeza, presión alta, poca retención de la vejiga, tensión alta. ¿Qué otros aspectos pueden ayudarnos a entender de que tenemos estrés? Bueno, dolor en la nuca también, por ejemplo. Sudor. Muchísimo sudor. Claro. También fiebre. Cansancio. Fiebre. Sí, todo lo que pasa cuando nosotros nos queremos enfermar, justamente pasa primero por un estrés. O sea, el cuerpo te va anunciando lo que te está pasando, ¿cierto? Exacto, es así. ¿Alguna vez vos has tenido un estrés fuerte? Sí, la verdad que sí. Uno más, fuerte que te acuerdes. Sí, fue hace poco, el año pasado. Ah, bien. El año pasado, bueno, les comento a todos, yo vengo desde Gendarmería, bien, lo cual, bueno, allá habré tenido mis complicaciones y demás, y después, en el momento que vine acá a Salta, ¿sí? Empecé a tener muchísimo cansancio, ¿viste? Como si fuera, más o menos como si fuera que me corrí una maratón, bien. Como 100 kilómetros, ¿bien? Algo así. No tenía ganas de hacer nada, ni siquiera tenía ganas de hablar, no tenía ganas ni de comer, lo cual me fui al médico. El médico no me supo explicar absolutamente nada, porque me hicieron análisis, me hicieron muchísimas cosas, que me dijeron, está todo perfecto, tu organismo está genial,
Bien. Físicamente te veías Físicamente, perfecto. sí, físicamente me decía, estás bien, pero yo le digo, estoy cansado, me duelen muchísimo las piernas, me duele muchísimo la cabeza, no puedo ni hablar muchas veces y tampoco puedo comer, me está pasando algo. Bueno, entonces las señales que te daban el cuerpo, en este caso, como yo he dicho, son dolores. Exacto, Dolores y cansancio. así es. Bien, estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces el estrés se va mostrando con tu cuerpo por diferentes situaciones. Como lo está contando Ezequiel, por medio de dolor. Es su cuerpo y sus órganos, según los estudios que le hizo el médico, estaba todo bien. Estaba todo bien, ¿verdad? Exacto, Bueno, sí. si estaba todo bien, entonces, ¿por qué seguía sintiendo cansancio y dolor? Eso es lo que vamos a entender y vamos a tratar de entender de manera general de cómo funciona el estrés y cómo podríamos evitar cada uno de ellos. Ahora, el estrés físico, habíamos dicho, puede producirse por un accidente, por demasiado deporte, Bien, ¿sí? Porque te cansas, ¿bien? Sí. Puede ser por algún golpe, ¿sí? Que se pueden controlar con tratamientos como masajes, buenas posturas. Eso es lo que habíamos hablado, de las malas posturas, por ejemplo, es un estrés físico. ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, sufro mucho de estrés físico en la oficina. En la oficina yo puedo estar horas y horas y horas sentado trabajando frente a mi computadora y muchas veces el hecho de que yo pueda estar en una sola postura, eso me provoca estrés, me provoca el dolor en la espalda, puede ser que me provoque un dolor en la parte de la cintura, en las piernas, qué sé yo. Eso es un estrés físico que es sencillo de poder controlar y de poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque cambias posturas, entras en movimiento y automáticamente el tratamiento que puedas seguir, por ejemplo, un buen masaje, Sí. te quita totalmente el estrés físico. La verdad que sí, es ¿O no? así. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, el estrés físico es más fácil de tratarlo. Es más fácil de tratarlo y lo importante acá es de que vos entiendas qué diferencia hay y puedas hacer el tratamiento correcto. ¿Sí? Importante para vos que siempre estás al tanto, digamos, de cómo darle una razón de ser a la situación y de poder entender este tipo de estrés. Bueno, ahora hablemos del estrés químico. Perfecto. ¿Sí? Hablemos Bien. del estrés químico. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir en cuestión de ejemplos del estrés químico, Ezequiel? Bien. Bueno, uno mayormente que me llamó la atención, Ujú. ¿sí? Es el fumar. Bueno, ese es, por ejemplo, un estrés químico. ¿Por qué? Porque son químicos que ingresan a nuestro ser y eso nos hacen daño. Entre esos, por ejemplo, también puede estar la mala alimentación, También, sí. porque nosotros todos los días nos alimentamos de alimentos procesados. ¿Sí? El hecho de que puedas utilizar un shampoo, un desodorante, una crema, todo eso puede provocarte un estrés químico. Vos me dirás, pero no entiendo, ¿qué tiene que ver lo químico con el estrés? ¿Sí o no? Sí, ¿Se te la viene a la verdad que cabeza sí. eso o no? Sí, 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 sí. Bueno, yo cuando empecé a aprender esto, sí, se me vino a la cabeza y digo, ¿qué tiene que ver el estrés con las cuestiones químicas? ¿Qué tiene que ver con lo que como? Bueno, el estrés justamente químico, ¿sí? Hoy en día básicamente todo es tóxico. Te había dicho las cremas, etcétera, las bebidas. Vamos a hablar un alimento que es a la larga se ha convertido y se va a convertir cada vez más tóxico, como el pan. Bien. Un claro ejemplo, la verdad. Por ¿O ejemplo, no? sí. Por ejemplo, yo soy una persona que consume mucho pan. Es más, Ajá. vos me decís, entre, por ejemplo, unas tostadas, ¿bien? Bien. O una tira de pan, ¿Sí? te agarro la tira de pan y es más, un poco más y te tiro, ¿no? Te tiro por la tira de pan. ¿Sí? Yo soy una persona que consume muchísimo pan. Bueno, y a mí acá me en Salta interesa. comen bastante. Exacto, los salteños y mayormente los argentinos, bueno, no tanto la parte del sur, Ujú. bien, pero por acá por el norte somos consumidores, pero mucho full, pan. full, ¿sí? Del pan. Bueno, el pan tiene varios químicos, por ejemplo, que hacen que que poco a poco te vayas intoxicando. El ¿Sí? tema- el tema- Hablemos del azúcar, por ejemplo. Exacto, sí, ese tema quería tocar justo. Bien, los azúcares que hacen que vos vayas de a la larga, ¿sí? Provocando que tu cuerpo obviamente tenga obesidad. Así que ese es un aspecto, por ejemplo, que si vos no cortas y no haces un equilibrio, se convierte en un daño químico que te va a provocar un estrés. Bien, Perfecto. o sea, otra vez, volvemos al principio, el estrés es una interferencia. Bien, Bien. si vos le vas a meter químicos que tu cuerpo no vayan que no vaya A procesar. a procesarlos, entonces automáticamente se convierte en un estrés, Exacto, sí. ¿cierto? Que tu cuerpo no esté sano, a eso voy.
Exacto. provoca un estrés, porque puede provocarte un dolor de estómago, a la larga se convierte en un cáncer, ¿o no? Exacto. Y Sí. bueno, ¿eso es un estrés o no? Bueno, la cerveza, por ejemplo, a mucha gente le gusta la cerveza está rica, sí, seguro. Fresca, por ejemplo, tomarse un vaso de cerveza es espectacular, pero lo aconsejable, por ejemplo, en este caso, es tomarse un vino tinto. Si vos, Bien. por ejemplo, quieres tomarte en algún momento una reunión, tómate un vino tinto. ¿Por qué? Porque eso es mucho más sano que una cerveza, ¿bien? Ahora, hablemos de la leche, ¿qué tal? Esto es importante para mí. Cuando yo empecé a descubrir eso hace varios años, este aspecto, yo tomaba leche casi todos los días. ¿Sabes por qué? Porque a mí me habían enseñado, y mira como la escuela, ¿no? Sí. Que dice, no, la leche es para los huesos y vas a seguir fuerte y no sé qué, no sé cuánto, inclusive hasta canciones ahí de niños, que la leche y no sé qué, ¿verdad? Es verdad, sí. Es así. ¿Sí o no? Sí, Pero sí, bueno, no es así. El tema es de que naturalmente vos deberías tomar leche. O sea, el ser humano tiene que tomar leche del ser humano. Exacto. Por ejemplo, un animalito, por ejemplo, un gato, que es mamífero, tiene que tomar leche de gato. ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, esto es lo que pasa con la leche, por ejemplo. Nosotros tenemos una determinada edad, hasta los 2, 3 años, no sé, cuando todavía el cuerpo recibe leche, ¿sí? Y de la mamá. Y después tienes que cortar totalmente. Porque después ya no te sirve de nada la leche. Lo que trae consigo más bien los lácteos, como por ejemplo el queso, la manteca, el yogur, hace que, por ejemplo, con el tiempo, eso te vaya produciendo otro tipo de reacciones. La obesidad es parte de eso. Bien. No sabía esa. No ¿Se sabía entiende? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con el tema de la leche? Lo han hecho tan comercial el hecho de que puedas consumir, que inclusive hasta el médico te dice que tengas que tomar leche. Es increíble. Para mí es increíble, ¿sí? Lo correcto, como les digo, que el ser humano pueda tomar leche hasta un determinado tiempo. Después no es necesario. No es necesario. Porque de alguna manera, cuando vos vas consumiendo más de lo que no debes hacerte... Por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza. Mi hermana, tengo mi hermana menor, ella, por ejemplo, es médico. Sí. Ella, por ejemplo, cuando empezó a consumir leche de vaca, ¿sí? Que ha sido cuando tenía 2 añitos, no recuerdo muy bien. Sí, después de que mi madre, digamos, dejó de darle su leche, empezó a tomar leche de vaca. Ella tomó por lo menos unos 2 años más, pero tomaba leche todos los días, hasta que llegó un punto en que ya no quería más. Porque mi madre todos los días le compraba específicamente leche natural, le traían a la casa, ¿sí? Todos los días le traía entre 2 y 3 litros. Entonces ella se terminaba por lo menos unos 2 litros de leche. Ella llegaba de donde estaba, entraba a la heladera porque ya sabía, porque mi madre le tenía preparado todo. Claro. Ella tomaba, en vez de agua, tomaba leche. Entonces, llegó a tal punto de que después, cuando pasaron 2, 3 años, ya no quiso saber más de leche. Y hasta ahora ella no toma leche. Eso debería ser el proceso correcto, por ejemplo, para nosotros, de cada uno de nosotros. Y no consumir. Alguna vez está bien ponerle un helado. No sé qué se hace con leche, helados, yogur. No sé. El queso, por ejemplo. Bueno, alguna vez está bien. Sí. Pero el hecho de que puedas consumir todos los días no es correcto. Bien, eso para que podamos entender. Así que la leche es comercial, recuerda, no es para nosotros. Los embutidos, wow, los embutidos, lo químico. ¿Te gustan los embutidos? ¿Cuál específicamente? Realmente te digo que sí. Por ejemplo, la salchicha parrillera es uno de los que más me gusta. Bueno, Realmente ¿a quién no sí. le gusta? Bueno, a mí también. No puede faltar en un asado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de los embutidos? ¿Sí? No es lo mismo hacer un embutido casero, ¿cierto? Exacto. Bueno, ahora, son tan cancerígenos los embutidos, que están en la categoría de los cigarrillos. O sea, es tan cancerígeno los embutidos que puede causarte como el hecho de fumar. Bien. Llega a tal extremo, ¿por qué? Porque tiene muchos aditivos. Claro, sí. Y esos te matan, pero lentamente. Estuve escuchando también que, por ejemplo, con el tema ¿Sí? de los embutidos, no lo hacen realmente con el envoltorio, por decirlo así, la tripa o lo que tendría que ir. Realmente no es la natural, sino que ellos crean, por decirlo así, un plástico que es consumible.
Bien. En lo cual ahí prácticamente van haciendo el embutido, lo van metiendo adentro y hacen el embutido y pareciera ser como si fuese una tripa o algo natural. Bueno. En realidad no es así. Bueno, esos aspectos, por ejemplo, uno no lo sabe. Pero todos esos aditivos que tiene, por ejemplo, los embutidos, te provocan tanto cáncer como fumar. Así que recuerda, si vos quieres, por ejemplo, en algún momento entender este tipo de cosas, estudia. Fíjate por qué te estoy hablando de los aditivos. Estamos haciendo lo más general posible, porque si hablamos con detenimiento vamos a tardar muchísimas horas. Bueno, otro aspecto, por ejemplo, también son los desodorantes para limpieza. Esos también están llenos de químicos. ¿Has leído alguna vez el letrerito donde dice que si te llega al ojo, que si te llega a consumir, te puedas comunicar inmediatamente con el doctor, etcétera? Sí. O sea, son tan dañinos, que inclusive el aspirarlos te hacen daño. Tienes que tener muchísimo cuidado por eso. Cuando utilizas este tipo de químicos, provocas un estrés en tu cuerpo. ¿Se entiende? Ese es un estrés químico. Bueno, el estrés emocional tal vez es un tema muchísimo más largo de poder hablarlo. ¿Por qué? Porque lo provocable es justamente las preocupaciones, estrés emocional, Ezequiel. Bien, bueno, uno de los principales, como lo habías nombrado vos, son las preocupaciones, ¿sí? Porque es por lo general lo que engloba muchísimo a las personas, digamos, lo que le pasa generalmente a las personas. Por ahí tienen preocupaciones de deudas, bien, preocupaciones porque un familiar está mal, porque un familiar está lejos, bien, o porque no se puede comunicar con tal persona. Bueno, mayormente las preocupaciones es una forma muy clara, ¿sí?, de tener un estrés emocional. Claro, al margen de eso, que nosotros tenemos que entender lo que habíamos hablado en inteligencia emocional, cómo poder gestionar nuestras emociones, ayuda muchísimo con el tema del estrés emocional. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en algún momento nos sentimos preocupados, tenemos alguna situación de tristeza, por ejemplo, nos ha abandonado una persona, se nos murió una persona y empiezas a entrar en un estrés emocional terrible. O te dejó tu novio también, por ejemplo. También, eso es un aspecto muy importante. Ahora, vos tranquilamente puedes ir subiendo y cambiando este tipo de situaciones con ejercicio, sociabilizando, hablando con la gente, tratando de que la gente te escuche, ¿sí? Son recomendaciones sencillas que, en definitiva, en el estrés emocional te va a servir. Pero tienes que entender entre la diferencia entre estrés físico, químico y emocional, que ya que estamos en el emocional, es un tema que vamos a hablarlo con muchísimo más espacio, vamos a hablar más largo, se podría decir, y lo único que te puedo pedir es evitar de que consumas muchísimo el tema de productos farmacéuticos. La farmacia se convirtió, por ejemplo, en un monstruo, ¿sí?, en un monstruo comercial. Te pasa cualquier cosa y ¿qué haces? Vas a la farmacia y pedís algo. Sí. ¿Te duele la cabeza? Farmacia. ¿Te duele el estómago? Farmacia. ¿Te duelen los ojos? Farmacia. Todo farmacia. Entonces se ha convertido tan comercial y en un gigante comercial que todo vos le das una respuesta a la farmacia. Y lo que te puedo decir es que no hagas eso. Primero analiza la diferencia de por qué está ese síntoma de estrés, que puede ser físico, emocional, químico, de acuerdo a la situación, del por qué. Y después, una vez averiguando todo eso en tu interior y haciendo una retrospección de lo que pasó, ya vas a poder comprender qué es lo que sucede en tu interior, ¿verdad? Y bueno, para terminar, el estrés electromagnético. ¿Alguna vez habías escuchado eso, el estrés electromagnético, Ezequiel? No. Indirectamente lo habré escuchado, pero detalladamente no. ¿Qué pasa con un móvil, tu celular? Bueno, básicamente estaría emitiendo señales. Unas señales, claro. Señales magnéticas. Sí, señales magnéticas, exactamente, esa es la palabra. Cuando se conecta con una antena, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Todo el tiempo está haciendo señales magnéticas. Bien. Lo mismo pasa con el wifi, las luces, por ejemplo, blancas. Bien. ¿Sí? Sí. No son las luces cálidas naturales, ¿viste? Sino es una luz blanca. Exacto, eso sí lo había estudiado, el tema de las luces, que es más que nada la que produce mayor estrés, porque básicamente no es que la luz está prendido todo el tiempo, sino que te va tirando, así como el flash de los boliches, más o menos algo así, pero de manera mucho más rápida. Vas tirando señales, y así es como se va formando la luz. Ondas. Van tirando ondas, exactamente. Bueno, pasa lo mismo con el ruido, pero esos ruidos, no te hablo, porque el ruido puede convertirse en un estrés físico, pero
el ruido que te puede hacer daño. Exacto. ¿Me entendés? Por medio, por ejemplo, de los bocinazos, por ejemplo. Exactamente. Puede colocarte un estrés, porque hace que tu cerebro empiece a recibir señales magnéticas fuertes. Exacto. Los cables de mucha tensión. ¿Me entendés lo que te estoy tratando de decir? Esos son los estrés electromagnéticos. El microondas. Puse un video hace poco en mi muro de lo terrible y el daño que hace el microondas. No me digas, si es algo demasiado Tremendo, útil. tremendo, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, no utilizo microondas. Como decía mi abuelita, prefiero utilizar una taza, un vaso, una caldera, lo que sea, para tomar unos minutos más, para poder calentar mis cosas. Evita cocinar en el microondas, por favor. Vos que tienes un microondas, trata de utilizarlo menos. Si tienes niños, ni se te ocurra calentar los alimentos para niños en el microondas. ¿Por qué? Porque el microondas, ¿sí? Cuando hace, por eso es microondas. Bien. Sí. El calentamiento lo que hace es hacer ¿cómo te puedo decir? Una movilización molecular del alimento. Y al hacer eso, mata y da ondas negativas. Totalmente te matan los alimentos. Entonces vos comes cartón. Hablando en ese sentido, no comes cartón, sino que, para que entiendas, no tiene nada de alimento. Y eso después ingresa a tu organismo y te provoca con el tiempo muchísimo cáncer. Otra cosa, al emitir ondas, vos por lo menos tienes que estar liberado de unos 3-4 metros atrás, porque todo ese entorno te hace daño. Wow, increíble la verdad. Todo lo que son electrodomésticos, etcétera, tienes que tenerlos en lugares muy alejados de ti. Yo, por ejemplo, cuando me acuesto a dormir, mi celular por lo menos lo tengo a 2-3 metros. ¿Por qué? Porque sé que cuando estoy durmiendo, mi cerebro va a recibir ondas. Lo mismo con el wifi. Así que es importante esto. Los estrés electromagnéticos nos hacen daño, nos pueden provocar dolores de cabeza, etcétera. Por eso, mira, para que entiendas, te va a dar un dolor de cabeza, vos no sabes por qué. Y vos decís, ay, creo que me resfrié. No, es algo que vos tienes que entender de algo que está pasando y entender cuál es la diferencia entre los estrés físico, químico, emocional y electromagnético. Exacto. Es importante eso, ¿cierto? Sí. Bueno, tocando este tema, terminando ya con el tema de los tipos de estrés que lo hemos manejado de manera muy general, simplemente para que vos puedas entender cómo es la diferencia entre ambos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer siempre es tratar de evitar, ¿sí?, estas cuestiones que te pueden hacer daño. Lo hemos hecho, como les digo, de manera muy rápida. Vamos a tratar de que lo hagamos por partes, ¿sí?, en algún otro momento o en los siguientes programas, como por ejemplo vamos a hablar en un programa completo de lo que es el estrés físico, en otro programa el emocional y así sucesivamente para que vos puedas atender mucho más. Te voy a dar ejemplos de, por ejemplo, situaciones científicas, porque lo que hice yo es resumirte lo más que he podido. ¿Para qué? Para que puedas entender la diferencia, para que cuides tu organismo de este tipo de cosas que hoy en día no lo cuidamos. Por ejemplo, en la cuestión de alimentación, todas las frutas y todas las verduras que nosotros consumimos ya vienen, por ejemplo, cuidadas y manipuladas genéticamente y químicamente. Si vos no sabes cuidar ese tipo de cosas, un ejemplo para terminar en la cuestión. A mí me dicen, por ejemplo, yo todos los días cuando me hago una ensalada, consumo mucha ensalada, y siempre yo pelo el tomate y me dicen, ¿por qué tienes que pelar el tomate? Yo también hago lo mismo. ¿Me entiendes? Es una cuestión que yo ya tengo por costumbre porque en mi familia me acostumbraron a desinfectar mucho las verduras de igual manera, y el tomate, que tiene una cáscara bastante gruesa y normalmente es una de las frutas que recibe muchísima cuestión genética para que se vean más bonitas, le echan demasiado químico. Entonces lo que yo hago es quitarle la cáscara que tiene demasiada manipulación, y por lo menos la parte de adentro, bueno, específicamente no es totalmente sano, pero por lo menos ayudo en algo. Así que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de ayudarnos nosotros mismos con todos los tipos de estrés. Bueno, ¿alguna cosa más que acotar en todo esto, Ezequiel? Bien, más que nada en la parte del último estrés, del electromagnético. Hay un problema muy grande que tenemos los seres humanos y es el tema del celular.
bien, que leí justamente una nota Sí. en donde comentaba que nosotros, si llevamos el celular en el bolsillo, nos puede producir un cáncer en los genitales. Ay, sí, 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 es una parte que no toqué. Sí, no toqué en la parte de, por ejemplo, de la parte de los electromagnéticos. Evita, por ejemplo, tener cerca el celular de las partes genitales. ¿Por qué? Porque al provocar eso, lo que pasa es que esa parte es muy delicada. Y cuando vos no evitas utilizar como corresponde, después no digas por qué tengo este cáncer. Bueno. Y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos el celular en el bolsillo? Es un problema bastante grande. Sí, pero a ver, tienes que entender de que no vas a utilizarlo durante horas en el bolsillo. Puedes tenerlo. Yo, por ejemplo, en la oficina lo tengo en el escritorio siempre. Exacto, sí. ¿Entendés? No lo tengo en el bolsillo. En el bolsillo lo tengo porque en algún momento necesito guardarlo. Pero no lo vas a tener todo el día. La idea es de que evites utilizar muchísimo tiempo y te evite un estrés específico. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Listo, no te olvides seguirnos por las redes sociales. Gracias, Gonzalo, que nos ayuda con la parte técnica. Siempre está haciendo lo que nosotros necesitamos. Así que un saludo para todos. A todos, gracias. Hasta luego.